Buenas tardes, este vídeo no va a ser con la guitarra. Como me habéis preguntado tantísimo. Paola, ¿cómo es tu cuarto de grabación? ¿Cómo es donde tú te grabas? Queremos que nos enseñes tu estudio. Enséñanos tus trucos. Pues vengo a enseñaros mi estudio y a contaros los trucos más sencillos, más caseros, más asequibles a todos los bolsillos, aplicables a cualquiera de tus estancias y espacios para mejorar el sonido, la iluminación, para grabarte o simplemente para trabajar en casa, lo que se conoce ya como teletrabajar. Porque tener un espacio específico para teletrabajar desde casa es muy necesario, más de lo que nos creemos. Por un lado te concentras mucho mejor trabajando y por otro también desconectas cuando es hora de desconectar, saliendo de ese cuarto y no mezclándolo con la tele, con el espacio de ocio y de diversión y con el descanso. Cambiar de aire para la salud mental, tú sabes. Entonces a estas alturas ya era hora de organizarme y hacerme una habitación específica para trabajar en casa a gustito, decorarla bonita y que tuviera buenas condiciones para trabajar lo que trabajo, que tiene que ver con el sonido y con la iluminación. Tened en cuenta que no soy ni técnico ni ingeniero de sonido, que ya os estoy viendo venir a los más mijitas. Yo os cuento lo que me sirve a mí personalmente después de años y años de experiencia buscándome las habichuelas sola y buscando también que mi canal suene natural, como la vida misma, porque lo que está ultra procesado no me gusta. Valoro mucho a los profesionales, pero no quiero perder ese punto casero y natural que es como nació mi canal. Antes que todo voy a hacer una cosa que me habéis pedido también muchísimo y es que os presente a mi equipo, que ya es hora, ¿no?, de que os presente a mi equipo. Así que nada, venid, que vamos a hablar con la guionista. ¡Oh! ¡Hola! Soy yo, sí, Paola Hermosín, la guionista. Venid, que os presento a la productora. ¡Oh! ¡Hombre! Soy Paola Hermosín, la productora. Venid por aquí y conocemos a la compositora. ¡Oh! ¡Hola! Soy yo, Paola Hermosín, la compositora. Veníos por aquí y hablamos con la editora de los vídeos y de las partituras y tablaturas. ¡Oh! ¡Hola! Soy yo, Paola Hermosín también, la que edita los vídeos y las partituras y tablaturas para paolahermosín.com. Vamos a conocer a la de vestuario. ¡Veníos! ¡Oh! ¡Hola! Soy yo, Paola Hermosín, la de vestuario, con ayuda de mi madre porque las dos usamos la misma talla de ropa. En fin, que no hay equipo, que lo que hay es multitarea. Muchas veces agobia ser una sola persona la que está detrás de todo, pero aunque agobia, luego estar sola es ser independiente y eso significa que todas las decisiones las tomo yo. Mi discurso no está contaminado por lo que otros quieren que diga o que toque. Así que en ese sentido soy muy feliz porque también eso es gracias a ustedes y me siento muy valorada y muy querida. Bueno, y volviendo al tema del estudio, los que me seguís desde hace ya tiempo habréis notado un cambio en el escenario de los vídeos. Y es que me he preparado una habitación específica para grabarme y para trabajar, para editar los vídeos, las partituras, todo este trabajo que hago. Os pongo en contexto. Yo antes me grababa en una especie de salón donde vivo y claro, cuando alguien quería tumbarse un ratito en el sofá o ver la tele, tenía que estarse quietecito arriba como una estatua. No vaya a ser que hiciese ruido porque si no, todo lo que había grabado se iba al garete. Bueno, pues este salón tenía en otra parte detrás de la escalera un espacio que no veíais donde hay un frigorífico, una lavadora y un congelador. ¿Y qué pasa con todos estos electrodomésticos al no haber paredes que separen el espacio? ¡Que suenan! Y que tenía que desenchufarlos para que no hicieran ruido. La comida se descongelaba, era una constante cuenta atrás cada vez que me grababa. Tenía que salir a la primera, a la segunda o a la tercera, porque si no, charquito de agua. Era un agobio constante grabarme a contrarreloj, que luego no se me olvidara volver a conectar el frigorífico y todo. En fin, un desastre. Hasta ahora. Pero cuando elegí la habitación en la que iba a plantar mi estudio, descubrí un problemilla. La habitación es como un cubo, totalmente cuadriculada, sin aristas, ni columnas, ni nada. Esto hace que el sonido rebote mucho más y que haya muchísimo eco. Esto para tocar la guitarra y para cantar daba gusto, era como estar en una catedral. Pero claro, a la hora de grabar los vídeos era muy molestoso y no se podía ni hablar. Lo notaríais al principio de mis directos. Sí, es más, la sensación que le da a uno cuando toca para sí mismo, porque te está saliendo el sonido para ti. Entonces empecé a preguntaros: Chicos, por favor, dadme consejos para quitar este eco de la habitación. ¡Eco! Y muchos de ustedes empezasteis a escribirme con vuestras experiencias personales. Algunos os habíais dejado un dineral y ni siquiera había solucionado todos los problemas.
otros sí, otros habíais probado 1000 millones de trucos caseros y yo estoy aquí para contaros todos los que a mí me han funcionado, a ver si os funciona también a ustedes. Hice una lista de todas esas cosas que me dijisteis y las apliqué a mi manera. 1. Me hablasteis de que pusiera una alfombra, así que alfombra. 2. A los muebles les metí libros y cosas que absorbieran más el sonido. Cuantos más huecos libres, más pasa el sonido y rebota. Así que mejor llenitos de libros. 3. Compré una especie de goma espuma muy bonitas que viene en Amazon que absorben el sonido. Importante que traigan autoadhesivo en forma de pegatina por detrás, porque si no te vas a explotar la cabeza tratando de pegarlos a la pared. No se pegan ni con el mejor Heart Attack, te lo digo yo. Si lo vas a comprar, que sea con pegatina. Acuérdate. 4. Mi cuñado me regaló un cuadrado negro de estos también que absorben el sonido y lo puse en esta esquina. 5. Me dijisteis, cuidado con las aristas de arriba y las de abajo, las esquinas, porque ahí es donde más rebota el sonido y se forma el eco más molestoso. Entonces me metí en internet a buscar un poquito y descubrí que eso se llaman las trampas de graves. Y las puse, las busqué grises porque negra es un bodrio. 6. Mis padres me vieron en una tienda de estas de bricolaje de toda la vida, una especie de paneles acústicos que absorben el sonido y al mismo tiempo son decorativos, son muy bonitos. Eso sí, marean un poquito si tienen un contraste de colores entre negro y marrón, por ejemplo. Así que te recomiendo no empapelar toda la habitación con esto, porque además si no te va a quedar el ambiente muy seco, no te va a quedar natural. Yo por lo menos, para mi gusto, quiero que tenga un poquito de reverb natural. Esto sí me costó un poquito más caro, pero vamos, entre 40 y 60 euros. No tan caro para lo que suele costar este tipo de cosas, como he estado viendo en internet. 7. Con todo esto mejoró muchísimo el eco, pero le faltaba un poquito. Y ya la palma se la llevó el galán que me regalaron mis abuelos. Un galán es donde tú cuelgas la ropa para prepararla, para ponértela el día siguiente, o para colgar traje, la bufanda, la corbata, lo que sea. Y me encantó. Pero se me ocurrió, porque me dijiste, tienes que colgar una tela para terminar de quitar el eco. Cuelga una tela, una manta, un tapiz, algo. Y entonces yo puse el galán en la habitación y le puse 3 mantas. Y esto provocó ¡aleluya! ¡Aleluya! El eco se quitó completamente, pero además sin dejarme la habitación seca, con ese reverb natural que da gusto de tocar y de hablar. Una maravilla. Gracias a todos los que me fuisteis ayudando, sois increíbles. Este vídeo es para ustedes. ¿Y cómo trabajo? Porque me habéis dicho muchas veces, Paola, queremos un vídeo de tu rutina, de tu día a día, ¿cómo es un día contigo? Y yo me meto en internet, veo esos vídeos de la gente, A Day With Me, pasa un día conmigo. Y yo, no sé, me levanto, me peino con un secador ultra potente, me hago unos rizos tirabuzones, me monto en el metro, me tomo un Starbucks, voy por la calle, me da el solito. Os cuento mi día, me levanto, no me peino, ¿para qué nos vamos a engañar? Y me siento en el ordenador hasta la hora de comer, o tocando la guitarra, o editando vídeos o partituras que voy a hacer para el canal. Almuerzo y me vuelvo a sentar en el ordenador hasta que ceno por la noche. Y así pasan los días para mí, trabajando, porque me encanta mi trabajo, pero que paso muchas horas sentada. Y entonces ya pues me duele lo que viene haciendo el pompis y las piernas, la espalda, el cuello, lo que viene a ser todo el cuerpo, de pasar tantas horas sentada. Hay que hacer deporte, hay que estirar, no sé. Hago deporte a veces, pero cuesta sacar tiempo con tantas horas de preparación que tienen todos los vídeos y todas las cosas que hago. Pero entonces descubrí una cosa que vais a flipar. Yo por lo menos flipé, yo no sabía que esto existía hasta que lo vi. Estuve ahorrando unos años y con ese dinero invertí en varias cosas para mi trabajo, como es esta mesa que tiene un botón que sube y baja para tú poder estar trabajando de pie y que no te duela la espalda ni el trasero. De esta forma trabajo de pie las horas que haga falta. Es genial, os digo, no me pagan, esto no es publicidad, esto os lo digo porque yo me lo he comprado con mi dinero, a mí no me han regalado nada. Y os dejo aquí un código de descuento porque os hacen descuento si la compras a través de alguien que la ha comprado antes, por si os sirve, os gusta y os queréis pillar una, pero que no me han regalado la mesa, ¿eh? La verdad que personalmente a mí me va genial y puedes estar un rato trabajando sentado, otro de pie, otro sentado, otro de pie y te alivia un montonazo. Y por cierto, yo tengo en realidad una silla y diréis, ¿cómo haces para que no te salga el respaldo de la silla en los vídeos? Pues la realidad, me grabo en un taburete, ¿vale?
Esto es lo más útil que me he comprado en la vida. Le tengo que poner un cojín en la base para que no duela el traserito. Esta es la silla que uso en realidad para trabajar. Es súper cómoda. Otro invento que me va de lujo es este reposapiés del Ikea, que ponía que era para niños, pero yo me lo compré y estoy contentísima porque es así un poquito blandito. Otra de las cosas en las que invertí fue en un buen ordenador. Lo tengo así un poco antiestético, lo sé, pero me hace la vida más fácil tener todos los puertos a la mano y no se me quedan cortos los cables de esta manera. Así que, porque para editar vídeos necesitas más procesador, más RAM, todas estas cositas. Otra cosa para la que ahorré e invertí fueron dos pantallas. En una edito el vídeo y en otra tengo abiertas las partituras para irlas corrigiendo según si he cambiado algo a lo largo de la interpretación. La verdad es que es muy útil. Otra pregunta que me hacéis mucho es ¿cómo elegiste esa habitación? ¿Cómo sabías que era ahí donde te querías grabar? Lo primero que tuve que mirar es la luz. Un espacio donde haya una ventana al menos es necesario. Y una vez que tienes el cuarto elegido y la ventana localizada, ¿dónde te pones? ¿De frente? ¿De espaldas? ¿De lado? Voy a contaros qué pasa con la luz en cada caso. Si la luz te entra de frente, te entra un fogonazo de luz que hace que te veas blanca como caspe. Si el sol se nubla, también lo hará tu vídeo. Nunca tendrás estabilidad en el foco y en la cantidad de luz que te entra. Y ahora, para los que trabajan, independientemente si te grabas o si sales en imagen o no, mirando para la ventana te va a molestar muchísimo porque ten en cuenta que hay un contraste. Estás mirando una pantalla de la que sale luz y por detrás tiene más luz. Tus ojos no se acostumbran a eso. Es incómodo. Y os lo digo porque he trabajado mucho tiempo de esta manera. De espaldas a la luz. Estás a contraluz, por lo que vas a salir todo el rato más negro que el hollín. No habrá manera de que te enfoque tampoco, y si pones la pantalla donde trabajas de espaldas a la luz, te va a deslumbrar la pantalla constantemente y no vas a ver nada. Vas a estar todo el rato buscando, moviendo la cabeza para poder quitarte la claridad esa que forma el foco que te está entrando. De lado. De lado es la perfección. Si vas a trabajar en esa habitación, la luz te entra cómodamente, no te estorba, no te molesta, no va a deslumbrarte ni la vista ni la pantalla. Y una vez que tenía claro el sonido, la iluminación y la mesa, pues en el lado contrario, que es lo que estáis viendo ahora, detrás de mí, tenía que decorarlo como fondo para el canal de YouTube. Y quise poner adornitos y elementos que me identificasen. Como por ejemplo esta bola del mundo, ya que en mis primeros vídeos solía poner una bola del mundo que os llamaba siempre la atención. Además de que el globo terráqueo es como decir, aquí se toca música de todos los rincones del planeta. Puse unas flores que me encantan para darle color al fondito. Esta luna que veis aquí, y dije, tengo que hacer una ilustración grande. Un dibujo, porque mi hermana pinta brutal, es una artista increíble y me hizo un retrato una vez tocando la guitarra, pero digo, no me voy a poner yo ahí otra vez, que salgo yo todos los vídeos, me tengo ya muy vista. Quiero que tenga que ver con la guitarra para que todo el mundo se sienta identificado y con mis guitarras, claro, pero no mi careto ahí puesto, ¿sabes? Y entonces puse unas manos tocando la guitarra, vamos, me fijé de uno de mis vídeos tocando la guitarra, luego he puesto el clavijero de otra de mis guitarras, la cabeza, que me resulta muy bonita, y en otro lado las medidas de una guitarra por dentro, el varetaje. Arriba del todo, además, lo finalicé con una frase de Atahualpa Yupanqui que me encanta, que es: la guitarra antes de ser instrumento fue árbol y en él cantaban los pájaros. La madera sabía de música mucho antes de ser guitarra. Y arriba, como habla de pájaros, de guitarra, de las maderas, pues puse un fragmento de mi composición Pájaros y Nubes, que puedes ver en mi canal de YouTube. Es una composición que hice para guitarra sola. Así que nada, ya tenía mi toque con la ilustración, mis placas de YouTube aquí. Cada vez que las miro me entra una ilusión y un brillo en los ojos que no se puede quitar. Y por aquí además lo decoré con plantitas. No sé, me gusta, me da el toque guay. Este es mi teclado. Es de Ako, os dejo el link en la descripción del vídeo por si os interesa. Ya os lo enseñé en la nana de Itsuki, una nana japonesa. Es que a mí me encanta todo lo relacionado con Japón. Es mecánico, el sonidito es ASMR puro y además tiene luces, así que por la tarde pues se ven las lucecitas y da mucho gustito estar aquí, la verdad. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo,
que os den algunos truquitos que os puedan servir para lo que sea, ya sea para teletrabajar a gustito en tu casa o para grabarte por afición, por gusto, a lo que queráis. Os dejo links en la descripción de este vídeo por si os interesa alguna de las cosas de las que os he hablado. Si te ha gustado puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido este vídeo, otros truquitos que no haya comentado, porque es verdad que todo lo relacionado con el sonido, con la imagen, es como todo muy caro, no entendemos nada, no sabemos qué funciona, qué no. En fin, así que si os he podido ayudar en algo, estoy feliz. Así que nada, podéis contarme en comentarios vuestras experiencias, vuestras recomendaciones, etc. Y puedes también compartir el link de YouTube con tus amigos si te ha gustado este vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, por ver este vídeo, por vuestros consejos que me disteis para poder mejorar este estudio y por vuestro apoyo y cariño siempre, que sin ustedes esto no sería posible.